capítulo 23 del Capital. Es un capítulo potente llamado La Ley General de la Acumulación Capitalista. Hoy vamos a ver los cuatro primeros capítulos, cuatro primeros epígrafes en su totalidad, y otro compañero verá el apartado A y B del quinto, para dejar para más adelante, para otros días, los epígrafes siguientes. Veremos que en un primer momento Marx habla de una demanda, de una posible demanda creciente de fuerza de trabajo, pero suponiendo una composición del capital constante. Luego ya relaja esa hipótesis y lo hace, se acerca un poco más a la realidad, diciendo que la parte del capital, la parte variable del capital va disminuyendo en relación a la parte fija. En tercer punto, producción progresiva de una sobrepoblación relativa o ejército industrial de reserva, como consecuencia en gran medida del segundo punto, de este cambio en lo que él llamará la composición orgánica. Cuarto, diversas formas de existencia de la sobrepoblación relativa, con la Ley General de la Acumulación Capitalista. Y quinto, ilustración de la Ley General de la Acumulación Capitalista con casos empíricos concretos de diferentes países y momentos. Recuerdo, en este primer punto se mantiene igual la composición de capital y entonces Marx explora la posible demanda de fuerza de trabajo y el efecto en el salario. Dice que la acumulación del capital es aumento del proletariado. De hecho, hay una frase en la que tal cual dice: acumulación del capital es, por tanto, aumento del proletariado. Un incremento en el capital provoca, vamos a suponer que es un incremento en el capital global, provoca incrementos en la parte variable de ese capital, y al haber un aumento de la demanda puede haber un aumento del salario de los trabajadores. El aumento creciente del plusvalor permite la acumulación creciente, y con la acumulación creciente aumenta la demanda de trabajo, pudiendo provocar ocasionalmente aumentos en el salario. No obstante, recuerda que mejoras coyunturales no abolen la relación de asalariado. O sea, por mucho que suba el salario, hay que recordar que la fuerza de trabajo está ahí para valorizar capital. Entonces, se contratará fuerza de trabajo en la medida en que se consigue se consigue realizar plusvalía y, valorizar capital y, por lo tanto, crear plusvalía. Se deriva de ello dos alternativas. El salario puede aumentar porque, aunque la plusvalía relativa baja frente a un posible aumento del salario, el plusvalor realizado y reinvertido permite aumentar la demanda de trabajo. O sea, durante un cierto tiempo o en ciertas condiciones el salario puede aumentar porque sigue habiendo una acumulación de capital que implica mayor demanda de trabajo y, por lo tanto, presiona al alza del salario. No obstante, en otro tipo de situaciones, el salario al alza acaba ralentizando la acumulación por su efecto negativo sobre la ganancia. Entonces, claro, de ahí no se tiene que derivar que según cómo evoluciona la mano de obra, el capital vaya a ser excesivo o escaso, dice Marx, sino que más bien al revés. La variación en los ritmos de acumulación, determinada fundamentalmente por la evolución de la ganancia, hace excesiva o escasa a la fuerza de trabajo explotable. Y aquí hace un paralelismo Marx que luego retomaremos con el tema del dinero desde un enfoque cuantitativista más propio de discípulos de Ricardo y de lo que luego serían los monetaristas y demás. No es que haya un exceso o una falta de dinero en diferentes momentos del tiempo, sino que los diferentes ritmos de acumulación hacen que suba o baje el precio, pero no quiere decir que haya una cantidad de dinero que se tenga que adecuar, y si no se adecua al momento sea excesivo o deficitario. ¿Vale? Aquí es lo mismo con la fuerza de trabajo.
el ritmo de acumulación determina, luego veremos con más detalle, determina la parte activa de la fuerza de trabajo y la parte de reserva de la fuerza de trabajo, a la cual él le atribuirá un lenguaje casi de armada, casi no, de ejército. Va a decir que va a haber un ejército activo y un ejército de reserva. Y de hecho utilizará metáforas bélicas una y otra vez. Pero vamos, que es el ritmo de acumulación lo que hace que desde la superficie veamos salarios excesivos, salarios deficitarios, fuerza de trabajo excesiva, fuerza de trabajo escasa, ¿vale? Cualquier elemento que veáis que se me escape, me decís. Yo lo que he intentado en este PowerPoint es mencionar los puntos principales. Vamos con la siguiente. Ya sería el punto 2, en el cual Marx relaja la hipótesis de que la relación entre capital variable y capital fijo es constante, y ahora el capital variable disminuye relativamente a medida que aumenta la productividad. Al contrario que Smith, Marx pone de relieve el cambio en la composición orgánica del capital, el cual muestra el grado social de productividad del trabajo. Aumenta el valor del capital constante en relación al capital variable, aunque menos que la relación entre masas o entre volúmenes, quizás mejor. Es decir, voy a explicar esto último, aunque la idea está clara. El valor del capital constante evoluciona más rápidamente que la evolución del capital que evoluciona más rápidamente que el capital variable. Pero voy a repetir porque me he interrumpido yo mismo. El valor del capital constante evoluciona o crece más rápidamente que el capital variable, que el valor del capital variable. ¿Por qué menos que la relación entre volúmenes? Bueno, los volúmenes de capital constante crecen fuertemente, pero gracias al desarrollo técnico, el valor del capital constante puede disminuir. Por lo tanto, aunque evolucione muy favorablemente, o sea, mucho más fuertemente el volumen del capital constante, como su valor puede menguar, al final la relación entre valores de capital constante frente a capital variable sube, pero no tanto como los volúmenes. O sea, por poner un ejemplo, hay muchas más máquinas por trabajador empleado, pero el valor de las máquinas ha decrecido con el tiempo. Dicho de otra forma, esto del cambio en la composición orgánica, hay una disminución de magnitud del factor subjetivo del proceso laboral comparado con sus factores objetivos. Esto está en la página 773. La acumulación de capital es condición del modo capitalista, pero también la aceleración de aquella, de la acumulación de capital, es resultado de este. Y con la acumulación se genera una concentración del capital en dos sentidos. Bueno, una concentración en dos sentidos. En un primer nivel se acumulan los medios de producción. Bueno, los medios de producción son acumulados por capitalistas. La existencia de capitalista ya implica que hay un cierto grado de concentración de los medios de producción en manos privadas. Y por otro lado, hay una transformación de capitales menores en pocos capitales mayores. O sea, los capitalistas compiten entre sí para acumular capital y por los 3 puntos que veremos a continuación se produce una transformación de pequeños capitales en pocos y grandes capitales. La productividad depende, entre otras cosas, de la escala. Por lo tanto, un capital mayor será capaz en el largo plazo de absorber a un capital menor. El capital menor habrá que ver en qué circunstancias particulares es capaz de sobrevivir frente a capitales mayores que por puro rendimiento de escala son más eficientes. Luego, el desarrollo técnico
implica o conlleva un aumento de los costes fijos, ¿vale? Para poner una zapatería, una tienda de zapatos, la inversión es alta, pero es mucho más alta la inversión en un sector puntero, por ejemplo, de máquinas láseres, en las cuales hay que hacer una inversión en capital fijo mucho mayor en relación al capital variable que en otros sectores igual menos desarrollados, más históricos. Entonces aquí hay una frase que he copiado literal, que es: la competencia prolifera en razón al número de capitales, es decir, los capitalistas compiten entre ellos, pero claro, la competencia prolifera en razón inversa a la magnitud de esos capitales. ¿Vale? Y en el sentido de estas de estos dos puntos sobre la productividad, los rendimientos de escala y los costes fijos, añado que el crédito es en palabras de Marx, una máquina específica para la concentración de capitales. Es un instrumento que permite acelerar esta concentración de capitales, porque permite reunir dinero para poner en marcha estos procesos sociales de producción en manos privadas. En cualquier caso, la concentración abrevia y acelera la socialización de los procesos de producción y el reemplazo del capital variable por constante. La concentración se convierte en una de las grandes palancas de desarrollo, dice Marx. Abrevia y acelera la transformación de capitales que estaban dispersos en procesos combinados socialmente y ejecutados a gran escala. Vemos hoy, por ejemplo, hoy en día, grandes empresas como Amazon o como Apple, cómo concentran capitales y cómo combinan procesos de producción hasta hacerlos, bueno, hasta acentuar su carácter social. Social no quiere decir público, sino social. Bueno, ¿hasta aquí todo bien? Creo que pasamos ya al tercer punto. Derivado de este segundo punto en el cual se habla del cambio en la composición orgánica. Si no recuerdo mal, en este punto del capital, en este capítulo es el primer punto en el cual habla de esta composición orgánica, que luego es un término fundamental para, bueno, que además retoma en el punto 3 para hablar de la caída de la tasa de ganancia y demás. Pero bueno, tercer punto, en relación a la evolución de la mano de obra activa y mano de obra desempleada. Producción progresiva de una sobrepoblación relativa o ejército industrial de reserva. Frente a la creciente demanda de trabajo en relación al capital global, ¿basta con un nivel de acumulación en progresión creciente para mantener la demanda de trabajo? Es decir, si hemos dicho, empezábamos suponiendo una composición orgánica constante, pero luego añadíamos, oye, no, hay cada vez más capital constante en relación al capital variable. Por simplificar incorrectamente, más máquinas y materia prima y demás en relación a la mano de obra. ¿Quiere decir entonces que si se intensifica y además de forma exponencial el ritmo de acumulación capitalista permitiría compensar los efectos negativos de este cambio de la composición orgánica en la tasa de desempleo, por ejemplo? No, no. ¿Por qué? Porque esta acumulación acelerada provoca a su vez cambios en la composición del capital. Entonces, la misma acumulación acelerada, digamos que acelera el proceso de reemplazo de capital vivo por capital muerto o capital, digamos, capital constante, por mantenernos en los términos. Entonces, bueno, cuidado con esta tentación de pensar que aumentando el ritmo de crecimiento podríamos mantener constante o incluso la tasa de desempleo, como se habla en términos actuales. No, porque ese mismo proceso acelera el cambio de composición orgánica del capital. Claro, más allá de evoluciones sectoriales dispares,
la acumulación creciente de capital conlleva la ampliación de la escala en la que los obreros son atraídos y repulsados por el capital. Hay este doble movimiento, bueno, este movimiento opuesto pero simultáneo. Por un lado, en determinados sectores puede haber una atracción de mano de obra. En sectores nuevos, por ejemplo, o en sectores ya existentes, pero que quieren incorporar mano de obra para una nueva maquinaria. Bueno, efectivamente puede haber un influjo, una atracción de mano de obra, pero al mismo tiempo hay una repulsa de mano de obra ya anticuada y que ha sido reemplazada progresivamente por máquinas. Y es la misma población obrera la que produce los medios que permiten convertirla en relativamente excesiva al capital total. ¿Vale? Esta es una ley propia al modo de producción capitalista. ¿Vale? Además, bueno, aquí estamos pensando a la hora de incorporar trabajo al proceso de producción, pensamos en incorporar a trabajadores, trabajadoras, pero este proceso de sobrepoblación relativa se puede lograr además con el avance técnico por medio del aumento del trabajo del obrero en lugar del número de obreros. Es decir, si hace falta más trabajo para el número de máquinas incorporadas, no se tiene por qué contratar a más trabajadores, sino que se puede se puede mantener al mismo número de trabajadores, pero haciendo que trabajen más. ¿Vale? Entonces, esa es otra herramienta propia de la dinámica de acumulación que permite crear esta sobrepoblación relativa y que al capitalista le permitiría en ciertos casos ahorrar en capital constante, porque está empleando al mismo número de trabajadores y no a más trabajadores. Esta masa excesiva o volumen de fuerza de trabajo excesivo es funcional al proceso de producción. Es una condición vital, dice Marx, de la industria moderna por al menos dos razones que he identificado yo en dos puntos, bueno, en puntos diferentes del capítulo, pero que se repiten y que además se repiten ya de aquí en adelante en el Capital. En primer lugar, porque esta masa excesiva provee de un ejército de mano de obra disponible para cuando lo requiere el capitalista. Es decir, hay ahí una mano de obra disponible y además de forma muy elástica, muy inmediata, para cuando el capitalista quiere incorporar más máquinas porque las condiciones de ganancia lo permiten. Bueno, ahí tiene de quién echar mano. Y en segundo lugar, y fundamental, porque redobla la presión sobre los ocupados. Los movimientos generales del salario no dependen del número... Bueno, vayamos a este punto. Redobla la presión sobre los ocupados. Al echar, al aumentar el ejército de reserva, ejerce presión sobre los que siguen empleados, teniendo que admitir condiciones que igual hasta entonces, que igual hasta hace poco no podían no admitir, porque ahora tiene un ejército de reserva que amenaza su ocupación. Lo vemos ahora con ejemplos claros de unas condiciones de negociación muy precarias en las cuales el trabajador, sobre todo si no tiene ningún tipo de afiliación sindical, está a merced de las condiciones que le ofrezca el patrón porque su relación de fuerzas es muy débil. Y puntualiza Marx, los movimientos generales del salario no dependen del número absoluto de la población obrera, algo que veíamos de diferentes formas explicado en Malthus y Ricardo. Esta explicación de que, bueno, si aumentan los salarios por una razón dada, o sea, porque si aumenta la demanda de trabajo, aumentan los salarios. Si aumentan los salarios, aumenta la población, porque, bueno, hay una atracción de más trabajadores hacia la zona que está, hacia la zona próspera o hacia la industria próspera, o porque la población se reproduce, entonces habría un cambio en el número absoluto de la población obrera. Pero
al aumentar, por ejemplo, la población obrera porque ha aumentado el salario, ya ese aumento de la población obrera ejercería presión a la baja sobre el salario, llevando de nuevo el nivel salarial al nivel previo. Dice Marx que aquí lo importante no es el número absoluto de la población obrera, que aumente el número absoluto o que disminuya para volver o sea, para ejercer presión sobre el salario al alza o a la baja, sino lo que es importante aquí es la proporción entre el ejército activo y el de reserva. Es una proporción que es variable y que depende del ciclo económico. ¿Vale? Creo que no he puesto aquí el párrafo. Sería la página 792. Lo voy a buscar un momento. 792. A ver. A ver. En la página 793, mejor dicho, el segundo párrafo dice: en todo y por todo, los movimientos generales del salario están regulados exclusivamente por la expansión y contracción del ejército industrial de reserva, las cuales se rigen, a su vez, por la alternación de periodos que se operan en el ciclo industrial. Lo importante no es un número absoluto de la población obrera, sino la relación, la proporción entre ejército activo y el de reserva. Entonces, lo que había dicho yo en un resumen, en oposición a Malthus y Ricardo, pues ahora lo leía literal en la página 793. Solo eso. Luego, en relación a esta crítica, dice Marx más adelante en ese mismo párrafo, en la página 793, dice: sería una bonita ley la que no regulara la oferta y la demanda de trabajo por la expansión y contracción del capital, o sea, por sus necesidades ocasionales de valorización, de tal manera que el mercado de trabajo aparezca relativamente semivacío cuando el capital se expande y atestado de nuevo cuando éste se contrae, sino que a la inversa, hiciera que el movimiento del capital dependiese del movimiento absoluto de la cantidad de población. Sería bonito, sí, pero no es así. Eso es. Entonces, en este punto ya estaría todo. Luego aparecerán elementos sobre la ley de la oferta y la demanda del trabajo en la diapositiva siguiente, muy relacionado con esto último. Así que me permito pasar. Aquí recuerdo una serie de aclaraciones varias frente a la apologética económica, que hace Marx. Aclaraciones de Marx frente a la apologética económica. Alguna de ellas hemos visto ya y otra de ellas es justo la que os comentaba de la oferta, la demanda de trabajo, el mercado de trabajo y demás. En primer lugar, el capital es excesivo. Bueno, la apologética económica diría que el capital puede ser excesivo o escaso en función de la evolución de la población trabajadora. ¿Qué responde Marx? No, que la variación en los niveles de acumulación conlleva que en términos relativos la mano de obra sea más o menos excesiva. Variando entonces la relación entre ejército activo y ejército de reserva. Según el dogma económico, otro tipo de error o de concepción errónea, la acumulación incrementa o reduce el salario, que afecta a la evolución de la población. La misma evolución demográfica reequilibra el mercado volviendo al nivel salarial previo. Respuesta de Marx, aunque así de primeras tenga sentido, Marx establece ahí unas causalidades más acertadas, mucho más apuradas. El ciclo afecta a la relación entre ejército activo y de reserva. Esta relación variable es el determinante exclusivo del movimiento general del salario. Las subidas y bajadas de salario, por tanto, son posibles y frecuentes, pero en el marco de la relación salarial, que recordemos del primer punto, conlleva la búsqueda de la realización de la plusvalía. Creo que he puesto un párrafo que conviene repasar porque es interesante. Voy a volver a la primera diapositiva.
Eh, sí, de hecho, es el párrafo de abajo a la derecha, pero creo que hay uno mejor todavía. Dice, la ley de la acumulación capitalista, fraudulentamente transmutada de esta suerte en ley natural, no expresa en realidad, sino que la naturaleza de dicha acumulación excluye toda mengua en el grado de explotación a que se haya sometido el trabajo o toda alza en el precio de este que pueda amenazar seriamente la producción. La reproducción constante de la relación capitalista, no la producción, la reproducción de la relación capitalista. Y había un párrafo por ahí en el cual creo que se venía a decir que la acumulación de capital barre los obstáculos que ella misma se crea en el proceso de acumulación. O sea, veíamos en esta primera diapositiva que podía haber aumentos en el salario, pero si esto conlleva una mengua en los ritmos de acumulación, habrá una bajada en la población ocupada en relación al ejército de reserva, lo cual presionará a la baja los salarios. Ahí la acumulación está despejando los obstáculos que ella misma se había creado para la continuación de la acumulación de capital. Si encontráis el párrafo por ahí, este último que no he copiado aquí, pues y queréis indicarlo, pues me comentáis. Pero bueno, entonces estábamos en la diapositiva segunda del tercer punto, relacionado con lo que acabamos de comentar. El ciclo afecta la relación entre ejército activo y de reserva, pero bueno, siempre estas subidas y bajadas de salario serán en el marco de la relación salarial. Y la relación salarial no es una relación de trabajador cualquiera, es una relación en la cual el capital busca valorizarse y crear plusvalía. ¿Vale? Por lo tanto, tiene que haber esa condición. Lo cual limita mucho cualquier posibilidad de subida de salario. En sectores en expansión, otro tipo de error o de concepción errónea, el salario aumenta asociado a un aumento de la población trabajadora. Bueno, claro, entonces ahí se cumple la ley de la oferta y la demanda de trabajo, que sería como la gran reguladora del mercado de trabajo, ¿no? Al aumentar la demanda de trabajo, aumenta tanto el salario como la población trabajadora. Y esta ley no debe ser perturbada, según los apologetas de este tipo de tesis. Por ejemplo, no debería ser perturbada con la creación de trade unions, de sindicatos, que digo trade unions porque es el término que aparece tal cual incluso en la versión española. Criticarían la existencia de sindicatos porque impiden el correcto funcionamiento del mercado y de las leyes de oferta y demanda. Respuesta de Marx. Bueno, igual lo que se está viendo lo que se está viendo en posibles sectores en los cuales el salario aumenta a la vez que la población trabajadora aumenta, no es, puede ser un caso puntual, pero dentro de un comportamiento más general que obedece a la lógica de acumulación de capital. Aumentos de salario asociados a aumentos en la población activa en sectores concretos en expansión no son más que oscilaciones locales del mercado de trabajo. La ley de oferta y demanda de trabajo operan en el trasfondo de la sobrepoblación relativa en toda la economía. Es decir, vale, el salario podrá subir y bajar en función de aspectos concretos en relación a la oferta y la demanda de trabajo. Pero esto se da con un trasfondo que es el de la sobrepoblación relativa. Repito, la sobrepoblación relativa, la relación entre población activa o ejército activo y ejército en reserva, es el determinante exclusivo del movimiento general del salario, según Marx. Además, se da la particularidad de que el capital opera tanto en la demanda como en la oferta.
dice que los lados están trucados, están cargados. El capital opera en ambos lados, estoy leyendo esta vez en la parte derecha, en ambos lados a la vez. Si por un lado su acumulación aumenta la demanda de trabajo, por el otro lado acrecienta la oferta de obreros mediante su puesta en libertad. Y además, al poner en libertad, entre comillas, a una serie de obreros, está ejerciendo presión sobre los todavía ocupados para aumentar su trabajo no pagado. Por lo tanto, el capital actúa en la oferta y en la demanda de trabajo. Y siempre con esta necesidad de valorización y de realización de la plusvalía. Digamos que, bueno, aquí veíamos en Marx una crítica que es recurrente, ¿no?, a la economía más vulgar, la incapacidad de ver más allá de lo que ocurre a nivel de superficie. Hoy en día vemos en los grados de economía, de empresa, bueno, y de hecho en un montón de grados diferentes, vemos la ley de la oferta y la demanda aplicada o extendida a numerosos trabajos, a numerosos mercados, incluido el mercado de trabajo, tal y como se llama, pero bueno, Marx dice, tened cuidado, porque aquí tenemos la relación capital-trabajo, que es la fundamental, la que guía la oferta de trabajo y la que guía la demanda de trabajo. Y esta sobrepoblación relativa adopta continuamente tres formas. La fluctuante, que es la más relacionada con la dimensión fabril, sometida a un constante relevo en la que obreros jóvenes, chicos y mujeres sustituyen a la fuerza de trabajo envejecida. La latente, que está constituida por población rural desempleada del campo y a medida que el capital, que queda desempleada a medida que el capital domina las relaciones de producción en esta esfera y se encuentra siempre en vías de cambiar de forma hacia población urbana o manufacturera. La estancada también sería población activa, pero su situación es irregular y la deja por debajo del nivel de vida medio obrero. Se nutre de descartes de diferentes industrias y esta clase, importante para Marx, se reproduce y perpetúa a sí misma, algo que constituye una ley de la sociedad capitalista, una ley exclusiva de la sociedad capitalista. Y lo atribuye establece paralelismos con casos concretos de animales que en periodos de mucho estrés biológico se reproducen en mayor medida. Y, aunque haya dicho que hay tres formas, luego si queréis ayudarme en este aspecto, menciona el pauperismo, que sería como no sé si una cuarta forma, que también cuarta forma de la sobrepoblación relativa. Dentro del pauperismo no incluía el lumpen proletariado, pero el pauperismo sería a grandes rasgos el hospicio de inválidos del ejército obrero activo y el peso muerto del ejército industrial de reserva. Fijaos de nuevo cómo recurre a metáforas, no por casualidad ni por caprichos literarios, sino con una carga evidente y una intención evidente, metáforas de tipo bélico. Tres subclases dentro de este pauperismo: personas aptas para el trabajo, huérfanos e hijos de indigentes, candidatos a ser parte del ejército de reserva e incluso a ser población activa o trabajadores activos en los momentos de mayor prosperidad. Y, en tercer lugar, personas degradadas, encanallecidas, incapacitadas para trabajar. Fíjate, comenta aquí un compañero que en el capítulo voy a volver al comentario, en el capítulo sobre el salario hablaba de una guerra civil prolongada por su subida o bajada. Pues eso, a diferentes casos me remito, a diferentes ejemplos me remito, como el que comenta aquí el compañero. Ley general absoluta de la acumulación de capital. Con el aumento de la riqueza capitalista, hemos visto que aumenta la proporción del ejército industrial de reserva y con el aumento del ejército industrial de reserva
aumentará el pauperismo oficial. La acumulación de riqueza por un lado, esa acumulación de miseria por otro. Hay una relación directa, clara. Lo uno es lo otro, o lo uno es son las dos caras de la misma moneda, por utilizar esa imagen. Cuanto mayores sean la riqueza social, leo arriba a la derecha, el capital en funciones, el volumen y vigor de su crecimiento y por tanto también la magnitud absoluta de la población obrera y la fuerza productiva de su trabajo, tanto mayor será la población, la pluspoblación relativa o ejército industrial de reserva. La fuerza de trabajo disponible se desarrolla por las mismas causas que la fuerza expansiva del capital. La magnitud proporcional, pero cuanto mayor sea este ejército de reserva en proporción al ejército obrero activo, tanto mayor será la masa de pluspoblación consolidada o las capas obreras cuya miseria está en razón inversa a la tortura de trabajo. Y hemos visto cómo en el primer apartado suponía un ejército de reserva, o sea, una población o una mano de obra creciente, porque el ritmo de acumulación es creciente, dado que el plusvalor es creciente. Luego decía, bueno, la población obrera es creciente, pero entre ella hay una tendencia a aumentar la parte relativa del ejército de reserva frente al ejército activo. Y luego, dentro del ejército de reserva, ha desglosado en fluctuante, latente y estancado, y luego pauperismo. Para acabar concluyendo que la acumulación de capital que suponía al principio de todo y que conlleva aumento de riqueza para el capitalista, cumpliendo todos los pasos intermedios, lleva a un aumento de la miseria en términos absolutos. Esta sería la última diapositiva y luego hace críticas o valoraciones positivas de otros autores previos a él sobre lo que es una población rica, pobre y demás, en la cual no me he metido a detallar. Creo que entonces he resumido los puntos fundamentales del capítulo, pero cualquier indicación pues es bienvenida. Pues yo creo que antes de pasar al punto 5, si os parece bien al resto, igual ya que estos 4 puntos que ha presentado Juan están todos muy vinculados y siendo a partir del quinto ya otra serie de cuestiones las que se introducen, pues si queréis comentar cualquier cosa, cualquier otra frase que os haya llamado la atención y que Juan no haya destacado, cualquier párrafo que haya resultado oscuro o que convenga aclarar, cualquier cuestión de los primeros 4 puntos, podemos comentarlo ahora y luego pasar al quinto, si os parece. Por indicar la frase que he encontrado y que no había puesto en la presentación, es en la página 769. Es una frase, bueno, que no va en cursiva, pero que yo creo que es, que es bastante significativa. Dice, la acumulación decrece, pero al decrecer desaparece. Estoy en la página 769, la mitad superior. Como vemos, está hablando de dos casos en los cuales el salario puede aumentar coyunturalmente porque el ritmo de acumulación es alto a pesar de que la ganancia en términos relativos baja, pero como la ganancia puede aumentar en términos absolutos, pues coyunturalmente puede haber un ritmo de acumulación fuerte que necesite de una alta demanda de trabajo y por lo tanto aumente el salario. Y luego suponía otro caso, voy a la página, a la número 2 creo que es, y suponía diapositiva número 2, eso es. En el caso número 2, el salario al alza ralentiza la acumulación por su efecto negativo sobre la ganancia. Entonces ahí dice, como vemos, el propio mecanismo del proceso capitalista de producción remueve los obstáculos que genera transitoriamente.
se admite que el salario pueda subir, pero las propias dinámicas de ralentización, aceleración de los ritmos de acumulación permite remover esos obstáculos. Por lo tanto, no estamos en un nivel de equilibrio permanente a lo que vemos muy frecuentemente en teorías más cercanas a lo neoclásico, sino que estamos en una dinámica turbulenta. Turbulenta, de hecho, es un adjetivo que le gusta mucho a Saik. Una dinámica de acumulación turbulenta en la cual se admiten que hay subidas y bajadas en la tasa de ganancia, subidas y bajadas en el ritmo de acumulación, subidas y bajadas en el salario y demás. Pero siempre es capaz de retirar los obstáculos que el mismo proceso de acumulación se pone. 769 hacia la undécima línea. Bueno, yo viendo que no se anima nadie, digo una cosa, o mientras se anima más gente. Una es de la página 793, que me parece que Juan haya puesto por aquí la cita. Bueno, la página 793 dice Marx, en todo y por todo, los movimientos generales, ¿no? Pone generales en cursiva, ¿no? Del salario están regulados exclusivamente por la expansión y contracción del ejército industrial de reserva, los cuales se rigen a su vez por la alternación de periodos que se opera en el ciclo industrial, ¿no? Periodos de auge, de crisis, etc. Alguien podría pensar, pero bueno, ¿no habíamos dicho que el valor de la fuerza de trabajo está determinado por los medios necesarios para la reproducción de esa fuerza de trabajo? Pues por el valor de los medios de las mercancías necesarias para la reproducción de la fuerza de trabajo. Pero aquí hay que tener en cuenta que más está hablando de los movimientos generales del salario, y del mismo modo que los precios también, eso expone, ¿no? Que también se mueven en función de la oferta y la demanda, hacia arriba, hacia abajo, y cómo gravitan en torno al valor. También en el libro 3 expone en más detalle por qué los precios y valores no coinciden exactamente, más que en determinados casos en los que haya composición orgánica media del capital, pero que aun en ese caso los precios están continuamente fluctuando en función de la oferta y la demanda, pero lo que rige en primera instancia el precio, o sea, es el valor, ¿no? El valor es el primer elemento que hay que tener en cuenta, ¿no? Para comprender un precio. A partir de ahí, esos precios que se mueven continuamente, ¿no? En función de la oferta y la demanda, pues eso estamos hablando de un orden coyuntural, ¿no? Como de, no sé cómo llamarlo, como de segundo grado o en segunda instancia, ¿no? Pero siempre partiendo de la base del valor. Entonces aquí lo que está Marx exponiendo o está tratando es esos movimientos generales de los precios, de los precios de la fuerza de trabajo, o sea, de los salarios, ya sabiendo que el salario descansa en primera instancia en el valor de la fuerza de trabajo. Lo que pasa es que eso no es absolutamente inmóvil, ¿no? Sino que está siempre sujeto a movimientos por todas estas razones que aquí comenta Marx. Y luego un punto que me parece que no ha salido en la presentación es el del cierre del punto 1, en el cual Marx, después de explicar el primer aspecto, ¿no? de la ley, o en el primer escenario, cierra diciendo, ¿no? No pueden ocurrir las cosas de otra manera en un modo de producción donde el trabajador existe para las necesidades de valorización de valores ya existentes, en vez de existir la riqueza objetiva para las necesidades de desarrollo del trabajador, ¿no? O sea, aquí nos está ya planteando también en qué consistiría el horizonte de superación, ¿no? Y luego sigue con la siguiente cita. Así como en la religión el hombre está dominado por las obras de su propio cerebro, en la producción capitalista lo está por las obras de su propia mano. Creo que este apartado del capital conviene leerlo en relación, o resulta muy ilustrativo, con el breve resumen que hace Engels del socialismo utópico al científico en el tercer apartado. Ya sabéis que del socialismo utópico al científico
es 3 capítulos de Anti-Düring y a los que Engels les añadió un prólogo, les quitó algunas referencias que hacía citas de Düring y lo limpió y lo dejó todo en exposición positiva, ¿no? O sea, Engels exponiendo qué es eso del paso del socialismo utópico al científico, quitando ya las referencias que había a Düring en el anti-Düring, ¿no? Bueno, pues en el tercer apartado, Engels, aparte de prácticamente transcribir el texto, añade un pequeño resumen. Ese pequeño resumen que no está en el anti-Düring y que sí que está en el texto del socialismo utópico al científico, ahí comenta Engels. ¿Qué es la contradicción fundamental del modo de producción capitalista? Pues que la producción, ¿no? Superando las condiciones feudales, medievales, la producción se transforma en un acto social, que es lo que estaba repitiendo Juan, ¿no? Porque implica a una gran cantidad de trabajadores organizados al mismo tiempo, pero organizados por el capital, pero bueno, es un acto social en oposición a un acto individual, ya no es un artesano por su propia cuenta, ¿no? La producción se transforma en un acto social, el cambio y con él la apropiación siguen siendo actos individuales. El producto social es apropiado por el capitalista individual, ¿no? Esta es la contradicción fundamental de la que se derivan todas las contradicciones en que se mueve la sociedad actual y que pone de manifiesto claramente la gran industria. Entonces Engels pasa ahí a hablar de las 4 grandes contradicciones que van muy al hilo de todo este capítulo, ¿no? La primera, el productor se separa de los medios de producción, el obrero se ve condenado a ser asalariado de por vida, ¿no? Es decir, a hacer lo que aquí Marx hablaba, a vivir para las necesidades de valorización del capital. Ahí aparece la antítesis entre burguesía y proletariado. Contradicción B. Relieve creciente y eficacia acentuada de las leyes que presiden la producción de mercancías. Competencia desenfrenada. Contradicción entre la organización social dentro de cada fábrica y la anarquía social en la producción total, ¿no? Bueno, luego hay unos puntos C y D. Sin más, solo animar a la gente a que, ya sabéis, aparece en Google fácilmente, el socialismo utópico científico. El último punto, las últimas 2 páginas donde dice Engels, resumamos brevemente. Voy a compartir el enlace aquí, así quien quiera lo puede ya abrir y luego lo ojea. Es, repito, el final del último apartado. Las últimas 2 páginas. Después pone 3 asteriscos y dice Engels, resumamos brevemente. Y ahí hace el resumen. Bueno, pues voy a ir subiendo la presentación de los otros 2, el A y el B del punto 5. Vamos allá. Bueno, entonces eso. Vamos al punto 5, que es una ilustración de la Ley General de la Acumulación Capitalista, ¿no? Que hasta ahora hemos visto en qué consiste esa acumulación en relación con la clase obrera, ¿no? Que es lo que es cómo se vincula. Y ahora más lo que se dispone es a ilustrar qué implica para la clase obrera en otros órdenes de la vida, ¿no? Entonces, digamos que el núcleo de la cuestión ya ha sido explicado, ¿no? Y aquí va a exponer consecuencias de lo que ya en los 4 primeros puntos está de forma abstracta ya o en forma básica ya considerado, ¿no? Bien. El primer apartado de los 5 que... bueno, el capítulo tiene varios, vamos a ver solamente 2 hoy, ¿no? El primer apartado es Inglaterra de 1846 a 1866, ¿no? Que nos dice Marx que es el periodo más propicio para estudiar la acumulación capitalista. Y nos dice por qué. De todos los países, es nuevamente Inglaterra la que brinda el ejemplo clásico, porque ocupa el primer puesto en el mercado mundial, porque solo aquí el modo capitalista de producción se ha desarrollado de manera plena y, finalmente, porque la introducción del reino milenario del librecambio a partir de 1846 despojó a la economía vulgar de su último refugio. Bien, varias cosas. Ya habéis visto que Marx comenta varias veces la cuestión del ejemplo clásico que es Inglaterra para el estudio del modo de producción capitalista. Ahora vamos a ver qué es eso exactamente. Cuando dice Marx que solo aquí el modo capitalista de producción se ha desarrollado de manera plena, esta afirmación
está en más momentos del Capital. Hay otros momentos en los que dice que el modo de producción capitalista es una excepción en el mundo. O sea que en 1867 Marx estaba viendo que el modo de producción capitalista iba en expansión por el mundo, pero si os acordáis del prólogo de la edición alemana, Marx decía que en Alemania todavía había un insuficiente desarrollo del modo de producción capitalista, entonces Alemania estaba lastrada tanto por los males del modo de producción capitalista como por los problemas de una sociedad aún a medio superar, una sociedad semifeudal aún a superar, ¿no? Entonces, ni siquiera en la Alemania de entonces el modo de producción capitalista estaba desarrollado de manera plena, ¿no? En cambio, sí lo estaba en Inglaterra. Bien, eso, la fecha de 1846 es la fecha en la que se liquida el proteccionismo en Inglaterra y entonces, bueno, pues ya no queda lugar a las propias leyes del modo de producción capitalista se van a manifestar de manera más evidente, ¿no? No queda lugar a achacar de los males del modo de producción capitalista al proteccionismo, ¿no? Bien. Creo que es interesante que hagamos una reflexión sobre qué es esto del ejemplo clásico, porque Marx lo repite en Capital. Quien haya leído El origen de la familia, propiedad privada y Estado de Engels, habrá visto también que Engels habla de las formas clásicas de matrimonio, los estadios clásicos de la familia. Entonces, ¿qué significa esto de clásico para el marxismo? Bueno, pues más o menos una definición podría ser esta, ¿no? Para Marx y Engels, algo clásico es algo concreto, algo real, o sea, no algo teórico, sino algo realmente existente, que está desarrollado, que tiene su naturaleza específica ya formada y que, por tanto, se corresponde en un alto grado con la noción abstracta de ese fenómeno, ¿no? Es lo más puro que existe en la realidad, lo opuesto a una situación de transición o que arrastra precondiciones históricas, ¿no? Luego, aquí te doy unas citas de diferentes textos de Marx y Engels en las que habla de qué es eso de lo clásico. Las dejo para después por si interesa la cuestión. Sí, no hace falta. Con la definición abstracta nos quedamos. Si queréis, luego vamos a otros momentos. Entonces, Inglaterra 1846, 1866, el modo de producción capitalista está plenamente desarrollado. Nuestra distorsionado por el proteccionismo es el ejemplo clásico en esta época para estudiar las leyes de acumulación y sus implicaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos comenta Marx? Que de 1811 a 1861 fue disminuyendo la tasa de crecimiento de la población, es decir, la población fue creciendo de manera más lenta, pero entre 1853 y 1864 aumentaron las ganancias gravables 4 veces más que la población y las rentas gravables de la tierra 3 veces más que la población, ¿no? Esto contando con que había evasión de impuestos, entonces ni siquiera esto es todo el conjunto de las ganancias, ¿no? Que esta acumulación de capital, nos comenta Marx, que se dio también en un contexto al mismo tiempo de centralización, y esto nos lo ejemplifica con una serie de industrias ahí de carbón y demás. ¿Y qué es lo que ello implica? Pues un aumento de riqueza y poder de las clases poseedoras y un aumento de la pobreza relativa del obrero, ¿no? El obrero no necesariamente, aunque ya veremos que en algunos casos sí, se vuelve más pobre a nivel absoluto, pero respecto a la clase capitalista, su pobreza aumenta, ¿no? Cada vez hay una mayor distancia entre las clases poseedoras y el proletariado, ¿no? Entonces hay una mayor pobreza relativa del obrero. Nos habla Marx bueno, cita a diferentes autores, entre otros, unos que hablan de que ha existido un aumento de los salarios, y eso es cierto, pero al mismo tiempo habla Marx de un encarecimiento de los medios de subsistencia entre 1861 y 1863, ¿no? ¿Y el saldo de eso qué es? Pues que 9 de cada 10 obreros, pues prácticamente su vida se limita a la lucha por la existencia. Entre una parte de estos obreros o exobreros está el pauperismo oficial, que aquí igual entra en relación esto con la duda que había dejado Juan en el aire, ¿no? ¿Qué es eso del pauperismo oficial? Parte de la clase obrera que ha perdido su condición de existencia, la venta de la fuerza de trabajo, y vegeta gracias a socorros públicos. O sea que es una fuerza de trabajo
que ya no está operando como tal, ¿no? Y se limita solo a, ahí dice Marx, a vegetar. Interesante, una cuestión de detalle, cuando aquí en Escarón tradujo como indigentes, Sacristán traducía como pobres, no sé en otros lugares de Latinoamérica, pero en España indigentes está más asociada a la carencia de vivienda, ¿no? Y la idea de pobre pues es más indefinida, ¿no? En fin. Nos repite Marx lo que ya sabíamos de los apartados previos, pero aquí, pues, de forma ilustrativa, ¿no? Que esa cantidad de pobres, esa cantidad de indigentes, depende del ciclo industrial, ¿no? Cuando hay un periodo de bonanza y de auge, pues se reduce. Cuando hay un periodo de crisis, pues va a aumentar esa cantidad de pobres, ¿no? También nos comenta Marx que con la acumulación del capital, como ya ha dicho Juan, acumulación de capital implica mayor cantidad de obreros, se desarrolla la lucha de clases y la consiguiente conciencia de sí mismos entre los obreros, ¿no? Y en esa situación, con ese desarrollo, lo que constata Marx es que también las estadísticas se habían ido volviendo más engañosas, ¿no? Estadísticas sobre la cantidad de indigentes y demás, ¿no? Buscando ocultar o no hacer tan clara la realidad. Bien, nos comenta Marx que en los apartados sobre la jornada laboral y sobre la maquinaria, él ya había hablado de las condiciones de trabajo de los obreros, ¿no? Entonces ahí lo que había hablado es del obrero dentro de su función social, ¿no? Y ahora va a hablar del obrero fuera de su función social. Para ilustrar de manera plena las leyes de la acumulación, corresponde examinar también la situación del obrero fuera del taller, sus condiciones de alimentación y vivienda. Los límites de este libro nos obligan a tener en cuenta aquí, ante todo, al sector peor remunerado del proletariado industrial y de los obreros agrícolas, esto es, la mayor parte de la clase obrera. Ya habíamos visto que 9 de cada 10 estaban en esta situación de baja remuneración. Ya veis el carácter apegado al objetivo del texto, ¿no? Que es el capital. O sea, si aquí se va a hablar de la condición del obrero fuera del taller, es con el objeto de ilustrar la ley de acumulación y lo que esto implica para la clase obrera, y aún así no entra a analizar esto de arriba abajo, sino que se limita ante todo al sector peor remunerado, etc. etc. Bien. Nosotros vamos a ver ahora las capas mal remuneradas de la clase obrera industrial de Gran Bretaña. Habrá otro apartado sobre la población nómade, o sea, población de origen rural con una ocupación en gran parte industrial. Luego habrá otro apartado que no vamos a ver, pero que es sobre el efecto de la crisis sobre el sector mejor remunerado de la clase obrera. Habrá otro apartado sobre el proletariado agrícola británico, es decir, el campo, y otro apartado sobre Irlanda, es decir, sobre un país sometido a una relación colonial por parte de Inglaterra. Entonces, aquí vamos a ver hoy solamente el punto B, aparte del A. Estos otros quedan para el próximo día. Las capas mal remuneradas de la clase obrera industrial de Gran Bretaña. Lo primero que comparte Marx son unos estudios de la alimentación obrera del 62 y 63, y la conclusión general es esta, ¿no? Que la mayoría de la clase obrera vive o con el mínimo de alimentación necesario para no caer en enfermedades por desnutrición o por debajo de ese mínimo, ¿no? Nos dice más que en el caso de los obreros rurales, la situación es más grave para las mujeres y niños porque el hombre tiene que comer para poder efectuar su trabajo. Esta cita no es de Marx, sino que es dada por si no me recuerdo mal, uno de estos inspectores, de estas personas que cita Marx, ¿no? Que probablemente esto me recordó al famoso refrán, al menos en España, ¿no? De cuando seas padre comerás huevos y mientras tanto te chupas los dedos. Y bueno, Marx cita a otros inspectores en la cual lo que hacen, tratan de evidenciar es que esta privación de alimento llega ya cuando ha habido otras enormes cantidades de privaciones previas, ¿no? Es una de las últimas privaciones a las que ya le cabe renunciar por último momento antes de perecer, ¿no? A la clase obrera. Bien, nos comenta Marx que el nexo interno entre el hambre de la clase obrera y el consumo dilapidador de los ricos
fundado en la acumulación capitalista, solo se pone al descubierto con el conocimiento de las leyes económicas. Es decir, solo habiendo leído lo que hemos visto del capital, podemos llegar a entender cómo puede ser que la población de Inglaterra está aumentando, la producción de riqueza está aumentando muchísimo más y al mismo tiempo lo que haya es una acumulación enorme de ganancias por un lado y por otra parte una gran cantidad de la clase obrera pasando penurias incluso alimenticias, ¿no? Esto solo se entiende, esta contradicción solo se entiende entendiendo cómo funciona el modo de producción capitalista en función de sus leyes económicas internas, ¿no? No siempre evidentes o no evidentes a primera vista. Y nos dice Marx que, en cambio, en cuanto a las condiciones habitacionales, en contraste con lo anterior, sí que es evidente que donde se centralizan los medios de producción, se hacinan los obreros. Que cuanto más rápida es la acumulación, más miserable es la vivienda, ¿no? Este aspecto nos comenta Marx que es más, o en aquel momento era más palpable, más evidente. Bien. ¿Cuál es la situación de la vivienda obrera en aquella época? Bueno, pues Marx nos habla de que obras de embellecimiento y mejoramiento en las ciudades de aquella época, de destrucción de espacios y de creación de mejoras, van empujando a los obreros a lugares más míseros, ¿no? Este tipo de movimientos siguen produciéndose hoy en día, ¿no? Hoy en día todas las ciudades siguen estando regidas por, por, por estas dinámicas, ¿no? Pues la gran ciudad de México está rodeada por un cinturón periférico de gente muy pobre que se traslada 2 horas de transporte público de ida y vuelta para ir a sus centros de trabajo. Bueno, también es muy interesante ir viendo también cómo el componente geográfico va cambiando. Si al principio Marx nos va a hablar de una condición en la cual las ciudades, eh, los propietarios estaban afincados en el centro y se van saliendo a lo que en el Capital del siglo XXI, en el de Pedro Escarón, llaman suburbios, aunque en el español, al menos en España, suburbio hace más referencia a barrio de baja categoría, sería más correcto traducirlo como a la periferia, ¿no? Entonces, los ricos que estaban en el centro se trasladan a la periferia, pero este componente geográfico puede seguir continuando transformándose, ¿no? En la Ciudad de México, los ricos se han trasladado de la periferia hacia el poniente, ¿no? Hacia el oeste, y en cambio toda la periferia este es mucho más pobre. Bueno, habría también donde se afincan sectores de la clase obrera mejor remunerada. Bueno, la cuestión es que la distribución geográfica puede ir cambiando. Bien, Marx nos comenta también de lo provechoso que es explotar las malas viviendas obreras, que resultan más caras en comparación con las ricas, ¿no? El buen negocio que supone la renta de vivienda de baja calidad a los obreros. Y aquí es sí, que en este punto Marx comenta que el carácter antagónico de la acumulación capitalista y por ende de las relaciones capitalistas de propiedad en general se hace evidente, ¿no? O sea, esta cuestión de que la producción es social y la apropiación es privada es aquí más claro que en ningún momento, ¿no? O sea, Londres, la ciudad, por supuesto, industrialmente más desarrollada, es al mismo tiempo el primer puesto en viviendas atestadas e inadecuadas, ¿no? Y Marx nos va a poner otros ejemplos en los que la gran riqueza de las ciudades industriales va de la mano de la miseria de la vivienda obrera, ¿no? Que probablemente si se comparase con las condiciones de vivienda en pequeños municipios o en zonas rurales, pues igual no había en determinados, no habría un carácter tan mísero, ¿no? Bien, ni tal nivel de hacinamiento, etcétera, etcétera, ¿no? En las casas. Una de las consecuencias que superan a la condición de la propia clase obrera
es debido a este hacinamiento, el desarrollo de enfermedades, esos riesgos sanitarios se vuelven también un peligro para la clase dominante y entonces hay también un desarrollo, ¿no? Nos comenta más de leyes de política sanitaria. Luego nos va a decir que por esta razón también se van a destruir muchas casas viejas que están en malas condiciones, pero la producción de casas nuevas es lenta, entonces los obreros desalojados van a acabar hacinados en otro lugar, ¿no? Ya en este momento, aunque Marx nos comenta que obviamente los obreros buscaban vivir cerca del lugar de trabajo, algunos de ellos ya tenían que viajar 2 millas, ¿no? 3 kilómetros largos hasta el centro de trabajo. Esto es otra dinámica que también se aprecia. Muy interesante también nos dice Marx que allí donde este desarrollo ha sido más acelerado, esta situación es más brutal, ¿no? La miseria de las viviendas es más brutal. Allí donde se produce más rápidamente. Esto sería también muy interesante verlo en estos países, en Latinoamérica, por ejemplo, en las grandes capitales latinoamericanas, donde este proceso el proceso de acumulación capitalista ha avanzado muy fuertemente en el siglo XX, quizá de manera más acelerada que en Europa, ¿no? Entonces se han construido estas ciudades gigantescas, como la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Que no existe una ciudad con ese nivel de población en toda Europa, ¿no? Bueno, luego si eso, Enrique nos comparte alguna cosa sobre México. Bueno, con el aumento de la población urbana, ¿no? Generada por la propia acumulación de capital que va demandando fuerza de trabajo, etcétera, etcétera, las pequeñas viejas ciudades, sus centros, nos dice más que se van sobreedificando y eso, los ricos van a esta radio y alquilan sus casas viejas a, pues eso, una habitación por cada familia, ¿no? Bien. Y nos comenta más que de todas estas circunstancias, pues el sector más desahogado de la clase obrera londinense, junto a los pequeños tenderos y otros elementos de la pequeña clase media, pues cae cada vez más bajo la maldición de estas indignas condiciones habitacionales, ¿no? O sea que aquí toda la clase obrera se ve empujada a esto, incluso más que la clase obrera. La situación es esta, ¿no? Bueno, ya he comentado, las casas antiguas destruidas, la lenta construcción de las nuevas, el crecimiento industrial va atrayendo más cantidad de obreros de fuera del propio municipio, incluso de fuera del propio país, y se produce también un aumento de los alquileres porque continuamente aumenta la renta urbana de la tierra, ¿no? Es el valor de esa tierra va aumentando porque puede ser explotable por una renta mayor. Y también nos comenta Marx que hay una serie de intermediarios en todas las propiedades de la casa, entonces también esto encarece el alquiler. Y también nos comenta Marx que por esta misma condición en la cual la renta urbana está en continuo aumento, pues todo propietario está a la espera, ¿no? Está siempre especulando, intentando obtener o viendo cuándo va a obtener una venta a mayor precio, ¿no? Entonces, los alquileres son muy caros, entonces también hay un gran hacinamiento para poder pagar el alquiler. Cuanto más rápidamente se acumula el capital en una ciudad industrial o comercial, tanto más veloz es la afluencia de material humano explotable, tanto más míseras las improvisadas viviendas de los obreros. Bien, esto aquí, por ejemplo, yo soy de Bilbao. En Bilbao, en los años 60, había, en la zona, en esta radio, había una serie de viviendas de chabolas, de las cuales aún queda un barrio, queda parte de eso, pero aquí como había una ley en la cual una vez que construías el techo ya no podían desalojarte, pues se levantaba una techumbre por la noche y a la mañana siguiente eso ya era una casa y solamente había que terminar de cerrarla. Bueno, pues esos barrios de chabolas se habían producido en Bilbao, que es una ciudad que ha tenido un desarrollo industrial importante desde finales del siglo XIX y durante pues la mayoría del siglo XX, ¿no? Hasta el último cuarto o el último quinto, que ya no. Bien. Y también nos advierte Marx de que estas condiciones de la vivienda obrera son variables. Pueden empeorar por estas circunstancias que he comentado, pero cabe la opción de que los ediles decidan realizar una serie de mejoras. Sin embargo,
si el desarrollo económico sigue continuando y la valorización del capital demanda más fuerza de trabajo y llegan inmigrantes, pues otra vez esas condiciones de hacinamiento pueden volver a producirse, ¿no? Entonces, esto está sujeto a la propia dinámica del capital y a la actividad también de política, ¿no? Bien. Pues esto es todo el resumen que había hecho. Así que ahora lo que queráis comentar. ¿Alguien quiere compartir alguna cosilla del capítulo o así? O cerramos la sesión, lo que digáis. Una pregunta, a modo de provocación. Si en relación a la... Bueno, le voy a hacer la pregunta directamente. Si la parte del ejército de reserva sobre la fuerza de trabajo total es creciente, ¿cómo se puede explicar las tasas de desempleo constantes, no crecientes, en gran parte de los países desarrollados? Es una pregunta abierta, por supuesto, y de difícil respuesta. Y bueno, vamos, invito a responder, pero bueno, que se anime quien quiera. Bueno, doy una respuesta o una parte de la posible respuesta, aunque yo creo que Juan la has preguntado, pero tú también tienes una parte de la posible respuesta. Pero por ejemplo, continuamente se desarrollan nuevas ramas de producción, ¿no? Entonces, manteniéndose el valor de fuerza de trabajo bajo por la propia expulsión de trabajadores por la maquinaria, al mismo tiempo aparecen nuevas esferas de producción donde hace falta mano de obra, ¿no? Entonces se da continuamente este flujo y reflujo que, que sí, puede hacer que el ejército industrial de reserva esté oscilando entre unos márgenes más o menos estables, ¿no? Nunca el ejército industrial de reserva va a ser el 90% de la población porque entonces no habría ni siquiera forma de alimentarla y porque para entonces ya el valor de la fuerza de trabajo se ha reducido tanto que el capital ya tendría opciones de valorizarse, ¿no? Pero como aparte de eso, también van surgiendo continuamente nuevas ramas, porque de hecho, cuando Marx escribió esto, bueno, no recuerdo exactamente, pero no sé si podía estar ocupado en el campo un 40% de la población inglesa, ¿no? Y ahora en España he ocupado en el campo no sé si son un 3% de los trabajadores, ¿no? O un 2%, porque han surgido otras muchas nuevas ramas de la producción, ¿no? Donde hace falta, donde la fuerza de trabajo puede ser explotada para valorizar capital. Estoy de acuerdo en que, bueno, eso en la práctica es uno de los grandes motores que hace que haya un flujo constante de trabajadores, o sea, que lo mismo que salen del mercado de trabajo o de la actividad, entran en la actividad por esos nuevos sectores o por sectores que se transforman. Pero aún así, bueno, Marx creo que lo deja claro, que al final hay una decreciente demanda, decreciente y progresivamente decreciente demanda de trabajo a medida que se acrecienta el capital global. Y es más, con ritmos de acumulación acelerados, no se compensa, sino que se acelera esta sustitución. Entonces, yo creo que Marx deja claro tanto que siempre va a haber un ejército de reserva, lo cual en la empiria se confirma, como un segundo aspecto que ya me parece más controvertido, que es que hay una parte creciente de la mano de obra que forma parte del ejército de reserva en relación al ejército activo. Y eso es donde lo que yo creo que deja claro y que no se ve. Por supuesto, hay nuevos sectores, pero bueno, eso ya lo contempla más. Bueno, por ejemplo, en la página 783, como la demanda de trabajo no está determinada por el volumen de capital global, sino por el de su parte constitutiva variable, esta decrece progresivamente a medida que se acrecienta el capital global, en cursiva, en vez de aumentar proporcionalmente al incremento de este, tal y como antes suponíamos. Entonces,
para mantener, al final de la página, para mantener ocupados a los que ya estaban en funciones, no solo se requiere una acumulación de capital global acelerada en progresión creciente, porque esta acumulación y concentración crecientes, a su vez, se convierten en fuente de nuevos cambios en la composición de capital o promueven la disminución nuevamente acelerada de su parte constitutiva variable. O sea, la discusión es si Marx afirma en algún punto que la parte de reserva crece en relación a la parte activa, y si es así, bueno, contrastarlo con la realidad, que no parece darle del todo la razón. Ahí, Juan, tendríamos que mirar si el volumen del capital global, o sea, sabemos que dentro del volumen de capital global cada vez el capital variable es menor, pero aún así, probablemente el capital variable haya ido en aumento, aunque sea menor proporcionalmente al capital global. Y luego está otro punto que es también que la propia, también habría que considerar, yo creo, la propia reducción de la reproducción de la clase obrera, ¿no? Sí, pero entonces ahí estarías hablando del número absoluto y no de la parte relativa de reserva frente a activos. Y luego sobre la primera afirmación que hacías sobre la evolución del capital variable total, estamos de acuerdo, y Marx creo que también lo dice textualmente, que con la acumulación aumenta el número de obreros. Eso está claro. De hecho, se saca de sectores domésticos y de sectores en los cuales el capitalismo no ha entrado, se los saca o el capitalismo entra en esos sectores. O sea, se les convierte en asalariados. Eso está claro. Pero la relación entre reserva, ejército de reserva y ejército activo, no estoy seguro que haga una afirmación contundente a favor de la tesis de que hay una parte creciente de la reserva en relación al activo, pero sí que hay indicios de que apunta en ese sentido, y si apuntara en ese sentido, pues bueno, contrastarlo con la realidad. En mi opinión, al contrastarlo se ve que no hay una parte creciente de ejército de reserva. ¿Explicaciones posibles? Lo de los sectores nuevos ya está contemplado por él. ¿La intervención del Estado? Bueno, puede ser, pero no creo que sea condición suficiente para explicar bueno, que esta ley tendencial no se aplica. Es posible que Marx se pare previamente y que no haga una afirmación tan contundente y que se quede simplemente en el primer punto que decía antes, que era que la acumulación de capital crea constantemente una población relativamente excesiva, que es lo que dice en el párrafo 784. ¿Vale? O sea, si estuviera defendiendo la tesis de que el ejército de reserva aumenta en relación al ejército activo, en esta frase del primer párrafo de la 784 estaría escrito de forma diferente. Entonces es posible que se quede en un paso previo y que diga que siempre hay sobrepoblación relativa. La frase dice: la acumulación capitalista produce de manera constante, antes bien, y precisamente en proporción a su energía y a su volumen, una población obrera relativamente excedentaria, esto es, excesiva para las necesidades medias de valorización del capital y por tanto superflua. Dicha así la frase, sin contexto, bueno, se cumple porque siempre hay un ejército de reserva, sea mayor o menor. Vale, pero en otros puntos, como el leído anteriormente, parece apuntar a que esa parte relativa aumenta en relación a la parte activa. Pero es que, Perdón, he visto una frase, no es que vaya buscando frases sin contextualizar, creo que es una frase bastante elocuente.
En la página 803, ya cuando hablamos de los diferentes tipos de sobrepoblación relativa, dice: cuantos mayores sean la riqueza social, el capital en funciones, el volumen y vigor de su crecimiento y por tanto también la magnitud absoluta de la población obrera y la fuerza productiva de su trabajo, tanto mayor será la pluspoblación relativa o ejército industrial de reserva. Más abajo dice: la magnitud proporcional del ejército industrial de reserva, pues, se acrecienta a la par de las potencias de la riqueza. Página 803. Repito que es una cuestión difícil, compleja, a la cual sería osado darle una respuesta rápida y simple en este humilde seminario, ¿eh? Así que es normal que quede en el aire como otros tantos elementos. Sí, ya ves que el párrafo lo cierra diciendo Marx: en su aplicación, al igual que todas las demás leyes, se ve modificada por múltiples circunstancias cuyo análisis no corresponde efectuar aquí. Vamos a dejar ya aquí la grabación y nada, nos vemos en la siguiente sesión.